En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle a esta hora de la mañana, a las 6:34, que los milagros sí existen. Que siempre estén todos esos milagros con usted. Que siempre usted esté atento a todos esos mensajes que le vienen del universo, de la vida, de ese Dios, para que estén acompañándolo por siempre. Mire, no permita bajo ninguna circunstancia que el odio, que el rencor, que el resentimiento nublen su corazón. Camine siempre en busca y en pro de sus sueños. ¿Que son difíciles? Claro que sí. ¿Dónde está escrito que no? ¿Que a veces cuesta lograrlos? También es cierto. ¿Dónde dice que no? Pero en usted, dentro de su corazón y en su mente, está toda esa fuerza, toda esa intención para lograrlos. Por eso, persígalos a más no poder. Conviértase en un celador inclemente de esos sueños. Búsquelos. Ahí están. Usted tiene las herramientas para lograr todos esos sueños. Y lo más importante, tiene toda la ayuda para los que creen, divina y del universo, para avanzar frente a todas, absolutamente todas las dificultades. Permítanme aquí que estamos haciendo unos ajustes técnicos para estar aquí en todas nuestras plataformas. Bueno, ahí estamos ya cuadrando todas estas plataformas. Bueno, les recuerdo que hoy es jueves 26, perdón,
que hoy es jueves 26 de enero del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Vamos a hacer una pequeña conexión. Tenemos unos invitados. Queremos hablar de un tema que es muy interesante. A veces no nos gusta escucharlo, porque nadie quiere estar en esas circunstancias, pero de todas maneras nos ha gustado siempre compartir con ustedes estos temas. Interesantes. Esperen un momentico, estamos aquí intentando hacer la conexión. Haciendo una conexión, disculpen, hoy hemos tenido dificultades. Los inconvenientes para iniciar el programa. Bueno, aquí estamos ya teniendo la invitación. Vamos a esperar que ellos acomoden bien su cámara. Y miren, mientras ellos cuadran allí la cámara, quiero hacer una pequeña presentación. Desde hace mucho tiempo hay una ley que se llama la Ley de Insolvencia Económica en persona natural. Recordemos que es la Ley 1564 del año 2012. Siempre nos ha dado temor o miedo cuando hablamos de estos temas. A nadie, por supuesto, le gusta estar en pero estamos en una sociedad, estamos en un mercado en donde cualquier persona, por las circunstancias que quieran, ha podido entrar o pisar estos terrenos de la insolvencia. Hay una norma, hay una ley. Los ciudadanos, persona natural, tienen toda la oportunidad para acceder a esa ley, para poder volver a tener una vida crediticia, para volver a estar vigentes en el mercado. Y por eso hemos decidido invitar a estas personas que manejan una empresa que está dedicada a todo esto. Se llama Chao Deudas. Y que nos van a explicar, nos quieren decir en qué consiste toda esta ley. Tienen, perdón, y ahí les digo, tienen la cámara, están horizontal, hay que colocarla mejor, exacto, perfecto. Y se trata de la directora comercial Mónica Duque y el director César Ucros, y que algunos lo recordarán, él fue superintendente de sociedades, y que nos van a acompañar para hablarnos de esta ley de insolvencia y en la cual nadie, absolutamente ningún colombiano, está exento de entrar y pisar estos terrenos. Pero qué mejor que conocer y saber de las personas que desde hace varios años vienen trabajando con esta ley y conocer de este tema y saber que como personas naturales cualquier colombiano puede acceder a ella. Mil gracias por haber aceptado esta invitación, doctora Mónica y doctor Ucros. Mil gracias. Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Toño. Qué gusto estar contigo y con los oyentes. ¿Nos oyen bien ahí? ¿Está bien el sonido? Sí, está perfecto todo. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, la verdad es que muy acorde a lo que estabas diciendo con perseguir los sueños, con estar detrás de los sueños y que nadie se debe amedrentar ni quedar en la lucha y en cuando caemos dejarnos vencer. Para eso es esta ley, para salir adelante, para tener un nuevo comienzo, para volver a la libertad cuando hemos caído
y de verdad que la ley 1564, la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, nos permite tener un nuevo comienzo, una libertad para aquellas personas que hemos caído, porque realmente nosotros empezamos esta empresa porque tuvimos una caída. Nosotros somos socios, somos esposos, y en un emprendimiento que tuvimos, tuvimos una caída, y a raíz de esto pensamos en entrar en la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. No lo tuvimos que hacer, pero fue el motivo por el cual tuvimos la idea de montar esta empresa y poder ayudarle a muchas personas a salir de la insolvencia, a salir de la quiebra. Hoy en día, después de 5 años, hemos logrado acompañar a más de 400 personas ya, Toño, a salir de este problema. Iniciamos en Bogotá, pero ya estamos en todo el país, y hemos negociado y liquidado más de 10.000 millones de pasivos, y ha sido un nuevo comienzo y una luz para bastantes personas en el país. Doctor César Ucro, usted que es director jurídico, que viene de las super sociedades, ¿usted cree que esta ley de insolvencia para persona natural no comerciante ha tenido eso que llaman los jurisconsultos, ese verdadero espíritu para que los ciudadanos puedan beneficiarse? ¿Ha sido esa ley eso? Sí, claro que sí. La Corte Constitucional le pidió al Congreso que sacara una ley en ese sentido, porque la ley que existía era solamente para empresas, las quiebras de empresas, que es a lo que estamos acostumbrados todos, lo que antes se llamaba el concordato y lo que antes se llamaba la quiebra propiamente, que ahora tiene otros nombres, reorganización, liquidación judicial. Eso existía para la persona jurídica, pero las personas naturales no tenían un equivalente, y la Corte Constitucional tuvo que resolver sobre una demanda de violación al derecho de igualdad que pretendía que la persona natural también entrara dentro de esa ley, que es la ley 1116 del 2006. La Corte Constitucional dijo que no, que esa ley de insolvencia empresarial no le era adecuadamente aplicable a las personas naturales, e instó al Congreso a que legislara al respecto y que expidiera una ley en favor de la persona natural no comerciante. Y sí que ha sido buena, porque a falta de esta ley, las personas naturales no comerciantes estaban destinadas a deber hasta la muerte. Es decir, si no lograban pagar sus pasivos, tenían que seguir esquivando a sus acreedores. Si se conseguían un taxi para manejarlo, entonces podía ser objeto de un embargo. Si se conseguían un puestico, podía ser objeto de un embargo. Aquí, con la ley de insolvencia, puede terminarse el proceso aún sin el pago de las acreencias en algunos casos, y con acuerdos con los acreedores para hacer los pagos ajustados a la posibilidad, a la caja del deudor, en los más de los casos, de manera que son muchos los colombianos que se han beneficiado con esta norma. ¿Qué necesita un colombiano, un ciudadano común y corriente, que sienta que tiene que irse a la ley de insolvencia? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué pasos son? ¿Cómo lo hace? ¿Ante quién lo hace? ¿Debe asesorarse de un abogado? ¿Cómo es? Bueno, Toño, mira, son solo realmente, para poder acceder al proceso de insolvencia, debe tener 2 requisitos. El primero es no ser comerciante, es decir, no tener matrícula mercantil como comerciante, no tener establecimiento de comercio, y por otro lado, no tener la mayoría de las acciones de una sociedad. Pero de todas maneras, si lo tiene, nos puede consultar, y
puede acceder haciendo algunas acciones para dejar de ser comerciante al momento de ingresar a la ley. Acceder a nuestra página www.chaodeudas.co y nosotros le damos una asesoría para poder acceder a la ley de insolvencia. Los requisitos entonces son, 1, no ser comerciante, y 2, tener más de 90 días de mora en más de la mitad del pasivo. Es decir, si el deudor tiene 200 millones de pasivo, debe tener en mora 3 cuotas de 100 millones de pasivo. Son solamente esos 2 requisitos para poder acceder al proceso de insolvencia. Una vez tenga cumplido esos 2 requisitos, entonces el proceso se hace ante un centro de conciliación que esté avalado por el Ministerio de Justicia para poder acceder a la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, ante el centro de conciliación presentamos una solicitud de negociación y que contiene todas las, toda la información del deudor en cuanto a su situación patrimonial y una propuesta de pago. Y en ese centro de conciliación se hace el proceso de negociación y ahí se obtiene el acuerdo de negociación, o se pasa a la siguiente opción que tiene el deudor, que es la liquidación patrimonial. Digamos que esa es como el procedimiento para acceder al proceso de insolvencia. La ley 1564 exige, o sea, deja claro qué tipo de deudas son por las cuales una persona natural puede acceder a esa ley, o tiene algún tipo de restricción o no los tiene. La ley deja claro que son todas las obligaciones. No se pueden escoger algunas obligaciones y decir esta no la pongo porque esta es con un amigo o esta no la pongo porque la tengo al día. No. Ya explicó Mónica que se tiene que tener mora de más de 90 días en más de la mitad de las deudas. Pero aún las que están al día también entran en el trámite de insolvencia, obligatoriamente, no porque lo escoja así el deudor. Él tiene un problema, cualquier persona que esté en un problema económico por su pasivo, por sus obligaciones, no lo está solamente con las obligaciones que tiene atrasadas o muy atrasadas, sino con la totalidad de su pasivo. Entonces, se trata de llamar a ese centro de conciliación a todos sus acreedores para establecer una cuota de pago ordenada según las preferencias que tiene la ley y el orden de pago que establece la ley, y llegar a un acuerdo con los acreedores para ajustar esos pagos, esa cuota de pago de la totalidad, la cuota que puede el deudor, según su caja, según su situación actual, pagar. Entonces se establece en el acuerdo que pagará primero a tales acreedores, después a tales acreedores, y los demás, los que tienen que esperar su turno porque no tienen el mismo derecho que los del principio estamos hablando los fiscales, después estamos hablando los que tienen una prenda, después estamos hablando los que tienen una hipoteca, y después estamos hablando los que no tienen ninguna de estas garantías o de esta situación de primera clase. Entonces, se paga en ese orden, así lo dispone la ley, y los otros, los que todavía no están en turno de pagar, tienen que esperar, no pueden demandar. Se trata de eso, de que la persona que está en esta dificultad pueda atender sus obligaciones de manera ordenada sin estar preocupado porque cómo voy a pagar si es que me embargaron. Entonces se detienen los procesos, se suspenden los procesos y la persona puede pagar ordenadamente. Incluso, como lo alcancé a señalar por encima, si la persona no tiene definitivamente una posibilidad de pagar y sus acreedores no le aceptan la propuesta de acuerdo que él hace en la solicitud, pero que se negocia dentro del centro de conciliación en estas reuniones, entonces el centro de conciliación, el conciliador, lo manda a un juzgado para su liquidación. En esa liquidación él entrega todos sus bienes para que con ellos se paguen las acreencias, pero todos sus bienes no son la cama, ni son la nevera, ni son el televisor. Todos los bienes son los bienes embargables, que en términos generales, aunque no exclusivamente, pero en términos generales son los vehículos
y los inmuebles. Y con esos bienes se pagan, aunque esos bienes se valgan mucho menos que sus acreencias, o inclusive si no se tienen bienes, se entrega la totalidad, que si es cero es cero. Y se termina el deber de pagar esas obligaciones. Se convierten en naturales, es como dice la ley, pero en la práctica eso equivale a no tener que pagarlos o pagar hasta donde alcanzó. Sí, siempre se ha hablado de que la ley tiene excepciones y de todo este tipo de cosas. ¿Hay algún tipo de deuda que no cubra la ley de insolvencia? Ninguna. 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 Todo lo contrario, la ley es clarísima en decir todas las obligaciones del deudor tienen que relacionarse, inclusive las obligaciones alimentarias. Lo que pasa es que con las obligaciones alimentarias no se detienen los procesos. Es el único caso en el que los procesos no se suspenden por los derechos del menor, las obligaciones alimentarias. Pero aún estas tienen que entrar dentro del trámite de negociación de deudas. Toño, yo quería mencionar, digamos, las bondades más importantes de la ley. Cuando una persona tiene la casa embargada, por ejemplo, y ya le van a hacer el remate de su casa, cuando es admitido a la ley, se suspende inmediatamente ese remate. Es decir, que esto es una bondad importantísima de la ley de insolvencia. Nosotros hemos tenido deudores que ya tienen fecha de remate y llegan a nuestra oficina supremamente angustiados porque van a perder su casa, y ya iniciamos el trámite de manera urgente. El centro de conciliación corre, emitimos el auto de admisión de manera urgente, se suspende el proceso, porque la ley suspende los procesos de manera, los procesos ejecutivos, que son los que se inician con las deudas, con lo que inician los bancos cuando la persona está atrasada en sus deudas. Entonces, el centro de conciliación con el auto de admisión inmediatamente suspende esos embargos, esos procesos ejecutivos, y entonces la persona que llegó a la oficina supremamente angustiada porque le iban a rematar su casa, se suspendió ya el remate de su casa y salvó su casa. Se hace un acuerdo con todos los bancos, incluido el crédito hipotecario, que tenía embargado el inmueble, que iba a rematar su casa. Y por decirte algo, una persona que tenía entre todos sus pasivos 500 millones, incluido ese crédito hipotecario, y que estaba pagando, no sé, 15 millones de cuota mensual entre todos los créditos, pues logramos bajar esa cuota mensual a 7 millones de pesos, porque las bondades de la ley, pues digamos que son también muy importantes, en el sentido de que bajan las tasas de interés de esos créditos a unas tasas de interés muy manejables para el deudor, y adicionalmente todo lo que tenía atrasado el deudor en cuotas y en intereses que no había pagado, también se logra condonar al deudor. Entonces, esto es muy importante para el deudor, porque logró salvar su inmueble, logró un auxilio mensual en que ya no va a pagar 15 millones, sino 7 millones mensuales. Es decir, una persona que tenía un sueldo muy alto y que ahora ese sueldo se bajó, que su drama familiar, porque las personas que llegan a nuestra oficina pues tienen un drama familiar gigante. Las deudas no son un drama financiero, son un drama familiar gigante. La gente llega angustiada, nerviosa, tomando medicamentos psiquiátricos porque no puede dormir, porque su familia se está destruyendo, porque
Hemos conocido casos en años anteriores de suicidios porque tienen deudas. Entonces, esto realmente no es un acompañamiento legal, es un acompañamiento humano para que la persona salga de esta angustia que está viviendo. Y también esto es cuando va a ser un acuerdo de pago, pero también la persona, lo que hablaba César ahora, puede liquidar su pasivo. Es decir, cuando yo tenía un sueldo de 20 millones y ya no tengo un sueldo de 20 millones, sino pasé a un sueldo de 10 millones, pues necesito tener un auxilio en bajar mis créditos, mi cuota mensual. Pero cuando resulta que yo tenía un sueldo de 20 millones y me quedé sin nada y tengo una cuota mensual altísima y puede que tenga bienes, pero puede que no tenga bienes, puedo también hacer una liquidación patrimonial. Es decir, puedo liquidar mi pasivo. Es decir, como yo liquido una empresa, también puedo liquidarme como persona natural. Puedo cerrar mi pasivo y tener un nuevo comienzo. Correcto. No es parecería una pregunta obvia, pero se ha dado el caso de personas que han perdido su casa o una propiedad por no tener conocimiento de esta ley, por no haber accedido de pronto a parar el remate de su propiedad. Sí, claro, claro, era la situación más común anteriormente cuando no existía esta ley y lo sigue siendo para quienes no la conocen. La misma ley establece que el gobierno la debe difundir y desafortunadamente esto no se cumple como en la magnitud en que debería ser. Pero la persona que no conoce la ley y que no acude a ella, pues está expuesta a que todos los acreedores le embarguen uno tras otro en la cola, que llamamos los abogados del embargo de remanentes. Entonces está embargada la casa por un juzgado y por una obligación, y lo que sobre de allí lo embarga otro juzgado y así sucesivamente, de manera que la persona pierde sus bienes. En este caso de la insolvencia de persona natural no comerciante, existen esas dos posibilidades que hemos mencionado: un acuerdo con los acreedores para pagar en condiciones mucho más beneficiosas, o una liquidación en la cual la persona entrega los bienes, pero mata totalmente sus deudas y se quita de encima los problemas. Y repito, porque el caso se da con alguna frecuencia. Si los bienes valen mucho menos que las casas, vamos a suponer la persona que tiene un vehículo que vale 25 millones, pero sus deudas valen 200 millones. Él entrega ese vehículo y con eso se está quitando todo el pasivo. Claro, pierde su vehículo, pero se está quitando todo el pasivo. O inclusive una persona que no tiene bienes y no tiene ingresos, porque el acuerdo es para pagar con ingresos, pero a veces la persona no tiene ingresos. La persona no es que, en algunos casos es que bajaron sus ingresos, pero en otros casos es que se quedó sin ingresos. En esos casos va a ser muy difícil para ella hacer una oferta de pago aceptable para los acreedores. Los acreedores, por lo tanto, van a negar el acuerdo, se va a ir para liquidación, y en liquidación, entonces, estas deudas van a convertirse en obligaciones naturales, es decir, que no lo pueden seguir embargando, que no lo pueden seguir persiguiendo judicialmente, y que ya es como si hubiera dejado de deber esa plata. Doctor, permítame este interrogante que se me viene. La persona viene y hace la liquidación, accede a la ley, viene y bueno, y si tiene modo de hacer pagos los hace, si no los tiene, no puede. Ya termina el proceso. La persona a la vuelta de 1 o 2 años vuelve a crecer, vuelve a tener ingresos, vuelve a ser una persona próspera. ¿Lo vuelven a perseguir? No lo vuelven a perseguir. Esa pregunta es muy buena. Esta ley la llaman en otros países la ley de segunda oportunidad, porque es que de lo que se trata no es de un paternalismo en el que el Estado diga pobrecito el pobre, es mejor que ya no deba más, sino que se trata de reincorporar a la persona a la actividad productiva, de tal suerte que pueda dejar de lado ya ese pasivo, o porque arregló la manera de pagarlo distinto a como lo había pactado inicialmente, o porque
lo liquidó y entonces cuando él vuelve a trabajar, vuelve a tener ingresos, ya no tiene que pagar esas deudas viejas. Ya si se liquidó y se vuelve él una persona activa económicamente, lo que sirve para la economía nacional, se vuelve una persona que podría tener empleados eventualmente, se vuelve una persona que produce nuevamente riqueza, se vuelve una persona que paga nuevamente impuestos. Entonces esta es una norma no solamente que ayuda a que está en dificultades, sino que le hace bien a la economía en general. Es por eso que existe, no solamente en Colombia, existe en muchos. Ya para terminar, ya se nos agotó el tiempo, nos queda un par de minutos. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para acceder, una persona natural, no comerciante, para acceder a esta ley? Pueden ingresar a nuestra página web www.chaodeudas.co. Aquí llenan un formulario o pueden en el botón de enlace a nuestro WhatsApp pedir una cita, y aquí les damos completamente gratis toda nuestra asesoría. Estamos pues en todo el país, como lo mencionamos antes, y aquí pues los vamos a acompañar y les vamos a estar apoyando en todo el proceso completamente gratis al principio, ayudándolos, aconsejándolos. Y pues Toño, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Es de verdad que un apoyo a esta ley para todos los colombianos que están en un momento difícil, porque es la ley del borrón y cuenta nueva. Volver a empezar, volver a salir adelante, liberarse de las deudas. Como decía César, en la liquidación patrimonial, después de 6 meses, puedes volver a tener bienes a título propio y no los pueden volver a embargar ni a quitártelos ni nada. Es el borrón y cuenta nueva. ¿Me recuerda la página web para todas las televidentes? www.chaodeudas.co. No .com, .co. Chao, perfecto. Deudas. Bueno, mil gracias por haber atendido esta invitación, y de verdad que uno siempre a veces habla del espíritu de la ley, y hay muchas leyes que tienen un espíritu maravilloso para el ciudadano, como esta. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Feliz día, un abrazo. Bueno, aquí esta entrevista, y de verdad, miren, solo quería expresarles, manifestarles, mostrarles el espíritu de una ley que es una segunda oportunidad para los colombianos. No faltarán los que dirán, no, que es una manera de escudarse, de esconderse. Bueno, mira, esas serán excepciones, pero hay verdaderos colombianos que han fracasado en un negocio que les ha ido mal, y no lo han hecho de mala fe, y vienen y dicen, bueno, puedo pagar así, y ¿por qué no tener una nueva oportunidad? Si hay personas en la vida que tienen segundas, terceras oportunidades en otros aspectos, ¿por qué no tenerlo en lo económico, y en especial las personas naturales? Este era el fin y la intención de tener a estos dos invitados hoy para hablar de esta ley, y que creo y espero estar equivocado, que en este periodo presidencial muchos colombianos personas naturales, terminar conociendo esta ley, y esperemos que no seamos todos. Mil gracias por haber estado con nosotros en este día, y no nos despedimos como lo hacemos normalmente, porque ya nos hemos robado muchos minutos a ustedes. Mil gracias. Hasta luego. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades.
Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.